¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de otra semana compleja, en lo económico por supuesto, básicamente por lo que es este aislamiento obligatorio y preventivo que tiene que ver con la amenaza del coronavirus. Está bien que hay algunos sectores que han comenzado a retomar su actividad de manera parcial, pero el grueso de la economía continúa evidentemente acusando serios problemas en términos de producción y de empleo. Mientras tanto, la mayor noticia, le diría, ha llegado de los mercados financieros que en estos días han estado muy convulsionados, básicamente, le diría por dos cuestiones. Por un lado, el tema de la expectativa de una mayor emisión monetaria, que ya se ha visto, aunque con algunos bemoles que le vamos a comentar enseguida, pero por supuesto lo que de algún modo asusta o preocupa a los actores económicos y financieros es la continuidad de las políticas expansivas que requiere, la amenaza del coronavirus desde el punto de vista de sostener la economía y a los actores económicos. Es así que la expansión de los pesos obviamente se va filtrando, por lo menos, en alguna medida hacia el dólar, y es así que hemos tenido saltos en los tipos de cambio libres que tenemos en nuestro mercado financiero realmente importantes. Aquí les mostramos algunos números nada más como para poner en escena este cierre de semana con valores del dólar realmente muy hacia arriba, ¿no? Usted está viendo, por ejemplo, el blue en 117 fue el que más se disparó en estas horas. Ya había destacado, el precio del blue la semana previa por lo que había sido un salto mayor al 20%. Esto tiene que ver, atención, ¿no? Porque hay algunos aspectos que vale la pena, considerar, en el sentido de que dentro de lo que es el blue está también cargado el costo que hoy supone operar desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Esto es lo que es el traslado de dólares, las dificultades para hacerse de billetes físicos, todo esto evidentemente está volcado en ese precio que hoy es el más caro dentro de lo que es el circuito financiero. Y después tenemos el dólar bolsa en 108, el contado con liquidación 112, estuvieron bastante más arriba en la jornada del jueves, aunque la decisión del gobierno nacional de subir las tasas de interés, esto a partir de lo que es la tarea del Banco Central, y también esta medida que se ha comentado mucho durante la jornada del viernes vinculada con limitar la tenencia de dólares de los fondos comunes de inversión, ha generado que durante el viernes se haya más o menos, le diría, estabilizado en estos valores. Tuvimos niveles más altos, lo repito, en la jornada del jueves, pero hacia el viernes, por lo menos se frenó ese ritmo de salto vertiginoso que traía el dólar en la primera mitad de la semana, que tiene, por supuesto, un elemento importante en esta cuestión que le decía, vinculada con lo que es la emisión monetaria, pero tiene otro aspecto y que tiene que ver con la seria dificultad desde el punto de vista de lo que es la gestión de la propuesta de la deuda pública, ¿no? La semana pasada le comentábamos que el ministro Guzmán había presentado la propuesta de canje a los tenedores de títulos públicos con legislación extranjera. Durante el fin de semana previo y durante los primeros días de esta semana se fue conociendo el rechazo de los acreedores extranjeros a la propuesta, con lo cual, está claro que esto genera un mayor nerviosismo en los mercados financieros de la Argentina ante la amenaza de que el país caiga en un default. Ya se ha dado un paso en estos días con el no pago de un título hacia mitad de semana. Había que pagar intereses por algo más de 500 millones de dólares, el gobierno no lo pagó. Y si bien todavía no se está en default con estos bonos en particular, aquí hay un periodo de 30 días que comienza a correr, ahí se irán, delineando, ¿no?, las negociaciones con los acreedores privados, y si no se llega a un acuerdo antes de los próximos 30 días y la Argentina no paga, ahí sí se estaría cayendo en un default efectivamente con los títulos de legislación extranjera. Una situación compleja que obviamente también genera turbulencias en el mercado cambiario. Y le decía que dentro de lo que es justamente el movimiento del dólar hubo un par de medidas sobre el cierre de semana. Les recuerdo, una tiene que ver con los fondos comunes de inversión, la otra con las tasas de interés. Aquí lo que hay que destacar es que el Banco Central, en lo que va de abril, inclusive no solamente esta semana, ha venido haciendo un esfuerzo en cuanto a retirar pesos del circuito financiero, con la intención obviamente de que esos pesos no se vayan al dólar. Aquí le ponemos algunos números en pantalla para mostrar lo que ha sido la evolución de la base monetaria durante este mes de abril, que difiere de lo que habíamos visto en el arranque del mes exclusivamente y también de lo que habíamos visto durante el mes de marzo. Como usted ve, la variación de la base monetaria en los primeros 20 días, que son los últimos datos disponibles que se manejan, es negativa. Esto quiere decir que cayó la cantidad de dinero en circulación, en este caso en 366 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que es la información oficial del Banco Central. ¿Cómo se dio esta caída? Siguió la asistencia del Tesoro Nacional, esto evidentemente
no ha frenado ni va a frenar, teniendo en cuenta la necesidad de contener la economía durante la pandemia. Ahí hay una expansión de 210.000 millones de pesos. Pero, y aquí está el tema de tasa de interés y de la absorción que está haciendo el Banco Central a través de lo que son operaciones de colocaciones de LELIQs y de pases con los bancos, que son operaciones financieras a través de las cuales el Banco Central retira pesos. Bueno, ahí hay un efecto también negativo que vuelca justamente el balance de los primeros 20 días de abril a una caída de 366.000 millones de pesos. Como usted ve, más allá de que el dólar ha corrido en estos días otra vez, bueno, hay un esfuerzo por parte del Banco Central para contener la cantidad de pesos que se vuelcan a la economía, con la intención obviamente de que esto no se vaya al dólar y esto no desestabilice los mercados y tampoco los precios, ¿no? Que es la otra gran amenaza que está detrás de lo que es la evolución positiva o alcista del tipo de cambio. Bueno, este es el panorama que enfrentamos en este cierre de semana. Le cuento que a lo largo de este programa vamos a estar hablando de temas como lo que fue el derrumbe del petróleo, muy comentado. El futuro del petróleo llegó a estar en terreno negativo por primera vez en su historia. Le vamos a dedicar buena parte del programa a esto. Pero enseguida vamos a hacer referencia a un convenio que se ha cerrado sobre el cierre de semana entre el Sindicato de Empleados de Comercio a nivel nacional y distintas cadenas comerciales de envergadura, con la intención de sostener el empleo. Este es un dato importante porque aparecen beneficios desde el punto de vista de lo que es la conservación del empleo, pero también para las empresas, ¿no? Porque hay mucha preocupación por la salud de comercios y de empresas, que está claro que en este contexto están corriendo serias dificultades en cuanto a su supervivencia. Hacemos la primera pausa y enseguida hablamos de este acuerdo entre los mercantiles y grandes comercios del país. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 8 y 22 de abril, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y hablamos en este tramo de Mercados y Empresas entonces del acuerdo entre grandes comercios de la Argentina y el Sindicato de Empleados de Comercio. La idea básicamente, es lograr un punto de coincidencia a fin de conservar la salud de los comercios, de las empresas y también los puestos de trabajo para los trabajadores. Así que sobre este tema en particular, para hablar de los detalles de este convenio, conversamos en el cierre de semana con Guillermo Bianchi, del Sindicato de Empleados de Comercio aquí en Mar del Plata. Ya veníamos conversando acerca de la necesidad, a partir de la extensión del aislamiento obligatorio, en función del que el sector comercio, si bien tiene un grupo de empresas vinculadas al alimento y a la provisión del mismo, con la posibilidad de tener abierta el 80% de los lugares de trabajo que representamos, están sin abrir sus puertas. Eso trajo toda una necesidad de conversar acerca de cómo afrontar el pago del salario en este tiempo. El gobierno nacional tomó una medida para nosotros muy alentadora,
que es la posibilidad de cubrir el 50% de un salario mínimo vital y móvil o hasta duplicar esa suma según el neto que perciba cada trabajador. Una vez que ese acuerdo se consolidó, se cristalizó para todas las empresas privadas de la Argentina, la Federación Argentina de Empleo y Comercio, que ya había tenido los primeros intentos de juntarse con las cámaras, cerró con un grupo de grandes empresas y con una cámara, la Cámara de Call Center específicamente, acogerse a lo que nos permite el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo, que justamente habla del pago del salario no remunerativo por causa de fuerza mayor. Te lo sintetizo el artículo, pero en definitiva lo que propone es eso. Es una especie de no cumplir tareas, de suspensión de las tareas, con un pago del salario no remunerativo. Esto que empezó con la Cámara de Call Center, esto que siguió con unas empresas que tienen muchos trabajadores, se va a ir en cada seccional estudiando, porque el acuerdo hay que presentarlo a los sindicatos y empresas para ser homologados en el Ministerio de Trabajo, se va a ir estudiando la posibilidad de que afrontemos la nueva etapa de la pandemia, porque estamos ahora donde creemos que el presidente de la Nación la extenderá, cuidando la salud de los argentinos, y creo que ahí terminaremos de ajustar la posibilidad de que la gente cobre su salario no remunerativo en nuestra ciudad. Bien, ahora Guillermo, esta idea de salario no remunerativo tiene que ver con que desde el punto de vista de la empresa o del comercio no se pagan aportes y contribuciones, ¿no? Bien, hay un ahorro por ese lado desde el punto de vista del empresario y también por lo que es, hay una reducción también de la masa salarial al no cumplirse actividades. Se estaba esperando el decreto del gobierno porque al aportar el 50% del gobierno nacional el salario, el otro 50% se puede compensar. Muchas empresas nos habían planteado que de salir esto podían aportar el 50%. Si ese 50% que aporta la empresa, si ese 50% que aporta el Estado se hace no remunerativo, en la mayoría de las empresas se va a hacer posible afrontar el pago. Y en grandes empresas estamos trabajando sobre un porcentual. En los call centers se acordó el 80% del salario neto, más todas las variables. Los call centers tienen variables por venta, variables por llegar al objetivo. Todo eso también se incorpora al salario en un promedio. Más o menos se está dando el 90% del salario neto de bolsillo. Siempre hablando de personas que no cumplan tareas, ¿no? Las que cumplan tareas, por supuesto, sabemos que están alcanzadas por el 100% del salario. Y hasta aquí entonces los detalles de este acuerdo, ¿no? En palabras de Guillermo Bianchi, del Sindicato de Empleados de Comercio de aquí de Mar del Plata y de la región. Bueno, por un lado la posibilidad, porque interviene el Estado también, ¿no? Con su aporte desde el punto de vista económico y financiero, de sostener los salarios que conservan habitualmente en actividad los trabajadores del sector. Y por otro, bueno, la posibilidad de bajar la carga financiera que supone pagar mes a mes aportes y contribuciones por parte de las cadenas comerciales. Reitero, aquí la idea de fondo es no solamente sostener los puestos de trabajo, en un contexto extremadamente difícil donde han desaparecido en algunos rubros las ventas de manera directa, sino también conservar la salud de las empresas pensando en lo que puede ser la salida progresiva de esta crisis del coronavirus. Tenemos un segundo tramo de la nota con Guillermo Bianchi. Allí abordamos distintos temas como lo que es la situación hoy de los trabajadores de sectores esenciales que continúan prestando actividad. Y también hablamos sobre la visión que tienen en el sindicato sobre qué sectores podrían ir recuperando también progresivamente la actividad. Nosotros ya estamos hablando con un grupo de empresas locales y vamos a seguir recibiendo a aquellas que estén excluidas de la posibilidad de abrir sus puertas porque sabemos que hay rubros específicos que están pasando situaciones financieras y ya económicas muy complejas y necesitamos arribar a acuerdo para 3 temas. Cuidar la salud de la gente, cuidar la economía de esa empresa y sostener el empleo de acá hasta que termine la pandemia. Si estas 3 cosas que ponemos en la mesa, la salud, la economía de la empresa y sostener el empleo, nos permite llegar a un acuerdo, lo haremos con todas las empresas chicas, medianas y grandes que sean necesarias en nuestra ciudad. Bien, por último, Guillermo, te pido que me cuentes al menos brevemente la situación de los trabajadores, ¿no? Puntualmente en aquellos comercios que tienen sus puertas abiertas porque son básicamente servicios y venta de productos esenciales. ¿Cómo están cuidando ahí al trabajador? ¿Cómo ves esta situación? Porque está claro que hay negocios que siguen abiertos y los trabajadores
de alguna manera están expuestos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esta situación concretamente? Mira, de cara al 1 de mayo, que falta muy poco, es muy buena tu pregunta porque quiero reivindicar a todos los trabajadores, de los mayoristas, de las casas, de supermercados, de hipermercados, de pequeñas casas, de los call centers, que desde que comenzó la pandemia y todo el mundo tuvo la posibilidad de aislarse para no someterse a un contagio, ellos están día a día atendiendo a la gente de la ciudad de Mar del Plata para que podamos tener el alimento, el sustento vital para cualquier familia. Así que reivindicar primero eso. Y después primero fue con mucho temor y después con mucho cuidado, siguiendo los protocolos y siguiendo las condiciones de higiene necesarias para que el trabajador y el cliente no se vea afectado. Llevó un tiempo de adaptación, todo esto es nuevo, vos sabés que el temor es una línea que corta a todo el mundo. Intentamos llevar noticias que estén solamente vinculadas a los datos oficiales. Le planteamos a la gente que hay que intentar llevarse por lo que van diciendo las autoridades sanitarias y que no nos dejemos llevar tanto, no por desconocer, pero los medios a veces inundan de información y eso trae complejidades. Eso es un aspecto que tratamos, porque psicológicamente afecta. Y lo otro es cuidarse. Esto es cuidarse. Higiene y cuidado. Y le pedimos ¿crees que puede extenderse la apertura de actividad a otros rubros en estas condiciones? ¿Cómo ven esto? Nosotros con la UCIP tuvimos una reunión con el intendente de la ciudad de Mar del Plata y solicitamos la apertura del e-commerce y la venta telefónica a empresas que estuvieran cerradas, alcanzadas por el decreto. Tuvimos la enorme posibilidad de que eso ocurra, se abrió una parte. Con las ópticas hicimos lo mismo, las ópticas para cuestiones vinculadas a la salud, a recetas o a trabajos que tenían anteriormente proyectados también lo pudieron hacer. Creo que hay una serie de actividades como fueron los corralones, la ferretería, que van a ir abriendo, pero hay rubros como la indumentaria, hay rubros como la regalería, hay rubros como las grandes superficies, llamémosle paseo de compras, ferias comunitarias o shopping, que van a tardar mucho en abrir sus puertas. Comercio tiene una escala de empresas chicas, medianas y grandes, de todos los rubros, y desde un trabajador hasta 1.800. Por lo tanto, hay que ir segmentando y tomando decisiones en muchas direcciones. Acá no hay una sola planificación ni una sola estrategia para ponernos de acuerdo. Tiene que ser multidireccional las decisiones que vayamos tomando en el sector comercio. Si van a tardar, sí, van a tardar mucho más que unas que ya empezaron a tomar. Y hasta aquí entonces la palabra de Guillermo Bianchi sobre el panorama en términos generales de la actividad comercial en Argentina y particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros vamos a estar hablando enseguida, después del próximo corte, de lo que ha sido el mercado del petróleo, que ha visto un derrumbe histórico a lo largo de la semana. Vamos a estar hablando de sus consecuencias desde el punto de vista del empleo y la producción en la Argentina y también desde el punto de vista de los mercados financieros, ¿no? Lo que implica esta caída del barril de crudo y las perspectivas que se abren para los próximos meses. Pero antes, la referencia a los créditos a tasa fija al 24% anual anunciados por el gobierno ya durante el mes de marzo y sobre los que se ha generado una cierta polémica, ¿no?, acerca de cuánto están trabajando los bancos este tipo de líneas. Bueno, el mismo Banco Central ha venido actualizando esta información en su sitio web. Hoy se habla de créditos otorgados por unos 91.000 millones de pesos. Y justamente la gente del Banco Macro nos ha hecho llegar en estas horas una gacetilla de prensa donde indica que en el banco en particular se ha colocado un volumen importante también de esta línea para micro, pequeñas y medianas empresas. El volumen que nos está informando Banco Macro que ha colocado hasta el momento es de 10.700 millones de pesos. Y esta es una línea que las pymes están tomando para abonar sueldos o para financiar capital de trabajo. También la línea está siendo aplicada al sector de salud. En este caso, los prestadores de salud deben destinar el dinero para la compra de insumos hospitalarios o equipamiento médico. Dando algunos números más, la gente de Macro nos informa que hasta el momento se han realizado más de 10.000 operaciones por 10.700 millones de pesos, de los que 3.860 millones de pesos se han destinado al pago de sueldos y el resto, 6.840 millones, ha sido destinado a capital de trabajo y a sanatorios dentro de lo que es la actividad del sector salud. Ahora sí, hacemos una nueva pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida estamos hablando del derrumbe del petróleo, un derrumbe histórico que vimos esta semana.
señor necesita ver algo más. Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. La mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa. Y juntos lo estamos haciendo posible. Si tenés que salir de tu casa para comprar alimentos o medicamentos, recordá mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Usar barbijo casero o tapabocas. Lavarte las manos con agua y jabón. No tocarte la boca, nariz y ojos. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos seguimos cuidando. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios, Catamarca 2076, Octavo A, Mar del Plata, teléfono 0223-494-1955. Bien, y pasamos a hablar entonces ahora de lo que ha sido una de las noticias financieras de la semana en los mercados internacionales. El derrumbe del precio del petróleo, lo que tiene que ver con el contrato del mes de mayo que vencía el último martes. Por primera vez se vieron precios negativos en los futuros de petróleo. Esto básicamente como consecuencia de la falta de lugar para almacenar barriles, obviamente en medio de lo que es el derrumbe brutal que ha tenido la demanda como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus en todo el mundo. Y aquí aparecen distintas cuestiones, una de ellas y central para la economía argentina es dónde quedan todos los proyectos de inversión, de generación de puestos de trabajo en el sector energético vinculado al petróleo. Recuerda usted, por ejemplo, que hasta hace algunos meses hablábamos de Vaca Muerta como una de las joyas de la Argentina, y atención, porque con un barril de crudo por debajo de los $20 está claro que Vaca Muerta no es rentable y pierde atractivo desde el punto de vista de la inversión en el sector energético. Así que tuvimos oportunidad de conversar en la semana con Marcelo Guiscardo, que es titular de QM Equipment, la empresa de servicios petroleros que opera en el Parque Industrial de Mar del Plata, exdirector de YPF. Guiscardo, además presidente del clúster de energía de la ciudad de Mar del Plata, realmente una palabra más que autorizada para hablar de estos temas. Y en este sentido, lo que analizamos con Guiscardo fue básicamente cómo puede seguir esta idea que se ha venido aplicando en la Argentina en los últimos años de establecer un precio sostén para el barril de crudo, que hoy en los mercados internacionales está cerrando la semana cerca de los $17 por barril, en la versión WTI de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, una posibilidad podría ser poner un barril de crudo de referencia internamente en la zona de 40, 45, $50. Bueno, esto muy probablemente lograría sostener la producción y el empleo, al menos parcialmente, en el sector de producción petrolera, pero está claro que un barril más caro que lo que vale en los mercados internacionales genera otras distorsiones. Eso lo pagamos, como decía Guiscardo en algún momento de la charla, nosotros, ¿no? E inclusive los sectores productores de otros bienes y servicios en la Argentina, que van a estar pagando costos más caros de la energía y de esa manera van a ser menos competitivos. Bueno, ¿cómo administrar esta compleja situación? Sobre el tema, Guiscardo nos comentaba así. Hay que poner inteligencia en esta decisión. No se puede decir, le voy a pagar el mismo valor a todos los barriles de petróleo. Claro. Porque algunos son más baratos, otros son más caros. Entonces acá, una de las cosas que hay que hacer, y creo que lo dijo Peña el otro día, que me pareció muy bien, que vos tenés que definir un precio para cada sector. Entonces, suponete, hay lugares en que no es tan costoso parar un pozo como otros. En el sur, si vos parás un pozo, tardás muchísimo para ponerlo en producción otra vez. En Neuquén a lo mejor no es tan así, en el norte es diferente. Entonces, hay que ver qué producción vamos a seguir teniendo y qué producción se puede esperar. Por ejemplo, toda la producción que tenga que ver con recuperación secundaria o recuperación terciaria,
el barril ese que sale es el más barato de los barriles. Porque la inversión ya se hizo con la primaria y todo lo que sacás por la secundaria y la terciaria te sale un barril reducido. Entonces, todos esos proyectos, no solamente hay que continuarlos, sino hay que incentivarlos para que sigan creciendo. De hecho, si vos le preguntás al vicepresidente de YPF de exploración y producción, con el que tuve una charla hace un mes más o menos, mes y medio, es público, dijo, nosotros le vamos a poner una ficha muy grande a todo lo que es recuperación terciaria y recuperación secundaria. Entonces, esos proyectos no se pueden parar. Bien. Ahora, el asunto a qué precio hay que ver para que, como vos decís, para que no se caiga la producción en todos lados. Por otro lado, la producción de vaca muerta es la más cara de todas. Entonces, va a tener un impacto, pero tampoco se puede decir, voy a parar de todo. Entonces, por eso te digo, a tomar una decisión inteligente. Hay que hablar con las compañías, hay que hablar con los gobiernos y hay que decidir por dónde tenemos que ir y después que el secretario de Energía proponga y después se cumpla lo que hay que hacer. En el mundo, el uso de, por ejemplo, jet fuel, el mes pasado cayó el 95%. A futuro se espera que hasta fin de año esté al 50%. Entonces hay que ver si realmente necesitamos producir todo el petróleo que podemos producir y empezar a ver, bueno, si lo tenemos que cercenar en alguna forma, ¿cuáles son los campos que no vamos a producir? Y esos serían los más caros, los que realmente tienen más problemas produciendo, ponerle un número $30 por barril, $35 por barril, eso hay que verlo, no es un número que uno saca de la galera, hay que ver cuáles son los costos, cuáles son las producciones y en cada lugar qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahora, Marcelo, en ese marco, a su juicio, si es posible, ¿no? Hacer alguna predicción, algún análisis en este sentido, ¿cuáles son las zonas petroleras o las explotaciones petroleras que tienen más chance de sobrevivir en Argentina? Usted decía Vaca Muerta es lo más caro. ¿Dónde hay posibilidad de que continúen con la actividad actual? Obviamente cercenada, pero con algún ritmo. Bueno, mira, la actividad convencional yo creo que está en condiciones de poder progresar en un rango de $30 a $40 por barril. Acordate que la convencional es el 80% de lo que estamos produciendo. Entonces no es que, porque uno siempre habla de vaca muerta, lo no convencional, bueno, eso está creciendo, pero todavía, ¿viste? Claro. Lo convencional es lo que mueve la aguja. Entonces hay que ver dentro de eso, no solamente cuáles son los más bajos para producir, pero también cuáles son los más difíciles de renovar y empezar otra vez. Por ejemplo, en el sur, nosotros hace muchos años, a mí me tocó un terrible problema en el que llovió tanto en el sur que se pararon todos los pozos del sur. O sea, todo Chubut y Santa Cruz estuvo anegado del agua y estuvo 3 meses sin producir. Nos tomó un año para poder volver a hacer producir esos pozos. Porque hay parafina, porque son pesados, son crudos que necesitan tener calor para poder producir, y si vos los tapás, después no los podés poder producir. Hay otros que no tienen tanto problema. Entonces yo lo que digo es que hay que ver, y entonces tomar decisiones que tengan que ver no solamente con qué vas a hacer durante el problema, pero después cuánto vas a tardar en volver a régimen, porque si no, te estás pegando un tiro en el pie. Estás parando algo que después no podés volver a producir. Entonces, a mí me parece que hay que mirar ese tipo de cosas para poder tomar una decisión. Y en este escenario tan complejo, claramente la necesidad es de aportar inteligencia y, bueno, diálogo y consenso, ¿no?, de parte de todos los actores, las provincias petroleras, las empresas, los sindicatos, el gobierno nacional. Está muy claro que el petróleo es una variable esencial, ¿no?, en lo que tiene que ver con la matriz energética de cualquier país, particularmente la Argentina. Así que habrá que ver cómo se define ese barril criollo que seguramente va a estar apareciendo en las próximas semanas. Nos queda un segundo tramo de la charla con Marcelo Guiscardo. Allí hablamos sobre el impacto de este derrumbe del petróleo sobre las empresas
y particularmente analizamos la situación de QM Equipment, ¿no? La empresa que dirige Guiscardo, que opera en el Parque Industrial de la ciudad de Mar del Plata, una empresa tradicionalmente vinculada a lo que es el negocio petrolero. Sobre este tema, Guiscardo nos comentaba lo siguiente. En cuanto a las perspectivas de la empresa, como vos te imaginarás, son con problemas, porque en un contexto en el que no podés vender un barril de petróleo porque no sabés a qué precio te lo van a comprar, tampoco se van a poner las empresas a hacer nuevos equipos. Por otro lado, lo que nosotros hemos estado haciendo en QM es cambiar o agregarle otras cosas a lo que ya hacemos. Entonces estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es construcción de plantas de gas natural licuado. Como hay mucho gas, y hay lugares donde no tienen acceso, el hecho de poder construir y distribuir gas ahora con la baja de los precios del gas, se hace rentable, y estamos trabajando con varias compañías para poder hacer eso. También estamos trabajando en todo lo que es la parte de producción. Como yo te decía, la mayoría de los pozos que están produciendo hoy son convencionales. Entonces, suponete, si hay 30.000 pozos produciendo, bueno, habrá 1.500 no convencionales, el resto son todos convencionales. Entonces, te das una idea de que hay mucho trabajo por hacer, y ahí es donde también estamos viendo de ayudar a compañías que quieren hacer separadores, tanques de almacenamiento, de toda esa historia. También se viene una parte, ayer creo que salió una noticia en que Oldelval, que es la compañía que recaba toda la producción del sur, estaba por llegar al tope de su capacidad. Entonces ahí tenés otro problema. Tenés que ver, bueno, quién va a comprar el crudo, con qué lo vas a mover, si están los barcos para mover el crudo, si están los caños, si está la refinería capacitada como para seguir haciendo eso, porque después tiene que vender el producto. Entonces, todo este tema hay que verlo desde la producción del pozo hasta la venta de la nafta. Entonces, vos preguntabas sobre qué pasa con el precio de la nafta. Bueno, el precio de la nafta se rige por lo que es el precio del crudo. Después tenés transporte y tenés lo que es la refinación de ese crudo, que lo separa en gasoil y nafta y subproductos, pero esos son los dos mayores que hay. Entonces, yo creo que hay que empezar por cuánto necesitamos y después ir para atrás y decir cuánto necesitamos producir. Y en el medio hay que ver a qué precio querés pagar el crudo, a qué precio querés vender la nafta, cuánto vas a impactar la producción de los campos que estás diciendo, bueno, estos campos no lo produzcan, cuánta gente se queda sin trabajo, qué haces con esa gente. O sea, yo creo que es algo que hay que estudiarlo, hay que tomarse un tiempo, yo no digo meses, pero por lo menos un par de semanas para ver bien y discutir y hacer una solución que realmente trabaje en todos los sectores. Bien, está aquí entonces la descripción de Marcelo Guiscardo de lo que está ocurriendo en el mundo petrolero, ¿no? A partir de lo que es el derrumbe del barril de crudo. Decía Guiscardo, bueno, este es el número, ¿no? Teníamos un barril de petróleo en la zona de $60 durante 2019 y esta semana, bueno, está cerrando en 17. Esto cambia radicalmente las reglas de juego desde el punto de vista de la producción y del empleo, y otra vez, ¿no es cierto? Lo que hace es, bueno, poner en escena la necesidad de ser muy inteligente, de haber mucha gestión desde el punto de vista del sector público, desde las empresas, de los sindicatos, para establecer un barril de crudo interno que, bueno, permita, bueno, un resultado deseable para todas las actividades aquí en la Argentina. Pero enseguida volvemos a hablar de lo que es el mercado petrolero, ya desde el punto de vista financiero. Antes, la referencia a lo que son los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Hay novedades en relación a este tema. Bueno, el gobierno de alguna manera fue definiendo a lo largo de la semana los detalles acerca de esta línea que se va a aplicar en las tarjetas de crédito. Aquí comenzamos a repasar, ¿no?, algunos de los aspectos claves de una línea que va a tener un costo financiero total de cero, es decir, es gratuito, para el repago de este crédito, que se va a desembolsar en 3 cuotas mensuales sucesivas a partir de mayo. Bueno, cuando uno lo tenga que pagar, va a pagar con 6 meses de gracia, y a partir de allí, que esto sería arrancando en el mes de octubre,
12 cuotas, le repito, sin ningún costo financiero. Desde el punto de vista del monto al que se puede acceder, bueno, le marcamos dos cuestiones. Lo que el gobierno ha definido es que para cada monotributista o autónomo va a ser posible acceder a un crédito a tasa cero hasta el 25% de los ingresos anuales, y eso a su vez con un tope que va a estar en los 150.000 pesos. Ahora, atención con las exclusiones, porque si bien esto se define para monotributistas y autónomos, hay algunas cuestiones a tener en cuenta desde el punto de vista de la accesibilidad a esta línea de tasa cero, muy deseable sin duda para todos los trabajadores independientes. Aquí le ponemos las exclusiones claves en pantalla. Por un lado, las categorías A y B del monotributo no van a poder tomar esta línea porque están cobrando, se entiende, el ingreso familiar de emergencia que definió el gobierno un par de meses atrás. Por otro lado, tampoco pueden acceder a esta línea tasa cero los prestadores de servicio al sector público, es decir, aquellos que facturan 70% o más de su volumen de negocio al sector público no van a poder acceder a esta línea. Tampoco aquellos que, además de ser monotributistas o autónomos, tengan un ingreso en relación de dependencia o cobren alguna jubilación. Y como último aspecto importante, le marcamos el tema de la facturación. Para acceder a esta línea va a ser necesario que el monotributista o el autónomo haya tenido una caída importante en la facturación en el último año. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la referencia que se ha tomado es que la facturación de ese monotributista, de ese autónomo, debe haber caído por debajo del límite inferior de la categoría en la que actualmente está inscrito. Como ve, hay que analizar bien esta situación para ver si cada trabajador independiente puede acceder a esta línea tasa cero o no. Y como último aspecto que le destaco está el hecho de que la gestión de esta línea se hace a través del sitio web de AFIP con clave fiscal. Allí uno manifiesta su intención de acceder a esta línea a tasa cero. A partir de allí la AFIP cruza datos, analiza la información, analiza los parámetros, como dice la reglamentación de este tema, y define si el trabajador independiente está o no en condiciones de acceder a esa línea, con lo cual, con la aprobación de la AFIP, uno después tiene que hacer la gestión en el banco. Evidentemente, una ayuda financiera importante para los trabajadores independientes, pero como usted ve, no es para todos, hay exclusiones que vale la pena tener en cuenta. Hacemos una nueva pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida volvemos a hablar del mercado petrolero, ahora con el foco puesto en lo financiero. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP. VIP Móvil. Cajeros automáticos. Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 8 y 22 de abril, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Administración Escalambro. Estudio Contable. Administración de Consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, retomamos el tema del derrumbe del precio del petróleo. Les decía que ahora hacemos el foco en lo financiero.
Y en este sentido vamos a compartir a continuación una charla que manteníamos en la semana con Iván Cascales, bueno, un trader de amplia trayectoria en el mercado nacional y también internacional, CEO de una fintech especializada en trading algorítmico que está desembarcando aquí en nuestra región en los últimos meses. Y bueno, su opinión, en principio su descripción concretamente de lo que pasó en estos días con el futuro del petróleo, donde vimos un dato histórico, ¿no? El futuro cotizando por primera vez en su creación en terreno negativo, es decir, aquel que vendía el futuro además tenía que entregarle dólares al comprador. Esta es la explicación de Iván Cascales de lo que ocurrió esta semana en el mercado de futuros del petróleo. Y sí, fue algo histórico lo que vimos estos días, producto de esta situación tan extraña que estamos viviendo de cuarentena global, con fuerte caída de demanda en todos los mercados, y el petróleo es uno de ellos. ¿Qué pasó? Digamos, en las noticias uno ve que el precio del petróleo está demasiado bajo, que incluso está negativo, entonces la gente se confunde, y acá el conocimiento de qué se tratan los precios es fundamental. Cuando hablamos de los precios que uno ve en las noticias, habla de los precios de los futuros, que son contratos derivados del petróleo físico que se compra y se vende. Ahora, uno sabe, como especialista de mercados, que el mercado de futuros generalmente es un múltiplo de lo que es el verdadero mercado físico. Quiere decir que hay mucho, no quiero decir especulación financiera, pero hay mucha operación por sobre el físico, casi hasta 10 veces. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado se dio cuenta de que hace 2 días atrás se dieron dos cosas. Uno, vencía el contrato de mayo, de vencimiento mayo, y el contrato que se transa en el Chicago Mercantile Exchange es un contrato con entrega. Quiere decir que si uno compra el futuro, después cuando llegue el vencimiento te van a entregar los 1000 barriles de petróleo. ¿Qué pasa? Nosotros como traders, si tú lo sabes, no queremos los 1000 barriles porque no tenemos dónde guardarlos. Y hay un segmento del mercado que son los arbitrajistas. Los arbitrajistas no pudieron asistir al normal funcionamiento del mercado porque no hay más lugar donde guardar el petróleo. Básicamente, no hay un solo galpón de gente que se dedique a hacer esto donde tengan más lugar donde guardarlo. Y como te decía al comienzo, el tamaño del mercado de futuros es N veces más grande que el mercado físico. Básicamente se armó la tormenta perfecta. Vencimiento del contrato, mercados en caída libre, porque además tenemos un problema de precio de mercado global, y se acabó la capacidad física, muchachos. Entonces, eso llevó a que los operadores vendieran a precios negativos solamente para sacarse el problema de encima de no tener que ir a recibir los barriles el día de vencimiento. Está Una muy situación claro. completamente anómala y única jamás vista. Seguro. Ahora, Iván, venció el contrato de mayo, ¿no es cierto? Y ahora lo que tenemos por delante de junio para los meses sucesivos. Y ahí el petróleo también tuvo una caída muy fuerte en la semana, hoy lo vemos recuperando, la zona de 16, 17 dólares aproximadamente, pero ¿cómo estás viendo este proceso? Porque evidentemente esto genera cambios estructurales muy grandes, como conversábamos con Marcelo Guiscardo, en lo que es la industria petrolera y de servicios petroleros. Y bueno, el tema es, ¿hay alguna manera de saber o de tratar de visualizar hacia dónde puede ir el petróleo en los próximos meses? ¿Qué estás viendo vos de tu análisis? Mira, yo... mi opinión es que hay que separar, como te decía, la dinámica de los futuros de lo que es el costo de reposición de tener el petróleo en la economía para lo que se usa. El petróleo, creo que todos sabemos que, imagínate que 20 dólares es un precio que se cotizaba después de la gran crisis del petróleo en los años 70, ¿sí? Si vos le aplicás un factor de ajuste de inflación americana de, ponele, el 2% anual, te daría un precio razonable hoy de 40 dólares. ¿Qué significa eso? Que el costo de reposición histórico de ir y sacar el petróleo y demás debiera estar en esa zona. Entonces, creo que todo el mercado sabe que este precio no es sostenible, que tiene un sesgo al alza más que a la baja, pero la baja actual obedece principalmente a que tenés una caída de la demanda brutal en la economía en general. ¿Por qué? Por lo del coronavirus. Ahora, es muy difícil jugarle al alza del petróleo que no sea apostando a compañías petroleras, porque si vas al mercado de futuros, como viste, vos decís, compré un contrato a 10 dólares y resulta que cerró a menos 13. Bueno, claro.
ahí te vas a un terreno de profesionales. Si querés apostar a que esto va a volver de acá a 2 años a una situación un poco más normal, con un precio alrededor de los 40, 50 dólares, te diría que uno tiene que ir al mercado de acciones. Y ahí lo que estás viendo hoy justamente, una de las compañías de petróleo más grandes del mundo, Equinor, la compañía noruega, anunció que va a reducir su pago de dividendos en un 65%. ¿Sí? ¿Por qué te menciono esto? Porque una manera de jugar a esto es vía las acciones, y las grandes compañías que tienen un negocio suficientemente diversificado son las que van a sobrevivir. Vos me preguntaste, ¿qué crees que va a pasar acá? Y bueno, acá en estos precios hay muchas compañías que dejan de subsistir, ¿ok? Claro. Y vamos a ir viendo cuáles son, ¿sí? Claramente todo lo que es el shale está en serios problemas. Uno siempre cuando habla del shale piensa en 50, 60 dólares como break-even point. Bueno, estamos muy lejos de ahí. Entonces diría que para los inversores piensen en compañías grandes, bien diversificadas y que tengan caja suficiente para pasar este tiempo de crisis hasta que las cosas se normalicen. Y hasta aquí entonces la descripción de Iván Cascales de lo que ha ocurrido en la semana del mercado petrolero, su visión acerca del futuro, ¿no? Del valor de los activos en esta industria. Existe probablemente una oportunidad de las acciones petroleras más sólidas y con mejor generación de caja de cara a la normalización eventual que debería tener la economía del mundo en la medida en que se termine esta amenaza seria que supone el coronavirus. Nos queda un segundo tramo de la charla con Iván Cascales. Allí analizamos, bueno, las perspectivas desde el punto de vista de los mercados de riesgo, teniendo en cuenta que hay fuertes estímulos monetarios y fiscales de los principales bancos centrales del mundo que apuntan justamente a poner un piso a las cotizaciones. Sobre este tema, Iván Cascales nos comentaba lo siguiente. Estamos viviendo hechos históricos que creo que van a redefinir las reglas de juego en muchos aspectos, ¿sí? Todos los paquetes de asistencia anunciados por los bancos centrales del mundo, o sea, de las monedas de reserva de valor del mundo, están con una expansión fenomenal, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que, digamos, en países como Argentina eso es directamente productor de inflación, ¿sí? En el resto del mundo no, en el resto del mundo tenés el problema de la deflación. A Estados Unidos le preocupa mucho más la deflación que la inflación. Ahora, una vez que esto se ajuste y las cosas se calmen y vuelva a tener un proceso económico un poco más normal, yo creo que vamos a tener un ajuste en precios relativos bastante grande, ¿sí? Porque no veo cómo van a hacer para achicar toda esa expansión monetaria sin dañar el ciclo económico. Entonces, ya veníamos en un mundo con problemas de deuda, ¿sí? Entonces, me parece que hay que seguir de cerca el precio del oro, y me parece que hay que seguir de cerca el precio de las compañías que se dedican al sector de bienes reales y commodities, porque algún tipo de ajuste va a tener que haber. Los balances de los bancos centrales están muy, digamos, expandidos, y me preocupa un poco eso, me preocupa la deuda corporativa, pero bueno, como te decía, estamos en el epicentro de la tormenta, todavía falta, pero claramente estos paquetes son necesarios porque el mercado, si no, entra en caída libre. Vos fíjate que esta caída de mercados global que hemos visto es la más rápida y violenta de los últimos, por lo menos 50 años o más. Y así ha sido también la recuperación, porque el S&P desde los 2.200 puntos subió 25% ya, ¿sí? Pero, como vos bien dijiste, esa volatilidad va a seguir reinando durante unos buenos meses, y yo creo que el estímulo fiscal y monetario apunta a estabilizar los precios, y después vamos a tener una reconstrucción del mercado donde va a haber winners and losers, ¿no? O sea, compañías, por ejemplo, estamos hablando de petróleo, compañías de petróleo muy apalancadas, con mucha deuda, en un sector donde el lifting cost está muy arriba, y muchachos, vayan pensando que van a tener que reestructurar los pasivos. Pero está muy claro. El mercado hacia adelante creo que se va a recuperar, ¿sí?
justamente por esto que te digo, porque nominalmente los activos van a responder a semejante estímulo que es brutal. Bien, allí la idea de Bancascales es clara, ¿no? En el sentido de que, es muy probable que a partir de lo que son los estímulos fiscales y monetarios que han puesto en marcha los principales bancos centrales, particularmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, haya un recorrido positivo para los activos financieros en los próximos meses o en los próximos años. Esta es una inversión de riesgo y está claro que debe hacerse con un horizonte de mediano y largo plazo. Vamos a cerrar este bloque compartiendo rápidamente algunos gráficos para mostrarles lo que ha sido en estos días la evolución del petróleo, para ponerla en perspectiva, y también, por un lado, el índice Standard & Poor's 500 de la Bolsa de los Estados Unidos, es decir, la tendencia en la principal bolsa del mundo, y aquí en la Bolsa de Buenos Aires. Comienzo mostrándole lo que ha sido la evolución del petróleo, ¿no? Desde niveles de 50, 60 dólares en los que osciló durante buena parte de 2019, la caída vertical, más vertical todavía esta última semana, para tocar en algún momento valores negativos y después recuperarse con lo que es la evolución del contrato de junio, que es el que actualmente se está operando, hasta un cierre semanal en la zona de 17 dólares. Este gráfico no refleja números negativos porque este tipo de gráficos habitualmente no tienen espacio para que la cotización de activos tenga un valor negativo, con lo cual aquí toca cero, pero hay que tener en cuenta que realmente el valor estuvo en terreno negativo en la apertura de semana. Vemos a continuación el índice Standard & Poor's 500, el índice que refleja la evolución de las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la Bolsa de los Estados Unidos, con una tendencia más sólida en las últimas semanas, después de lo que fue la fuerte caída generada por la expansión global del coronavirus, a partir de lo que ha sido, la sucesiva puesta en marcha de paquetes de estímulo fiscal en los principales países del mundo, particularmente en los Estados Unidos. Es decir, hay recuperación en las bolsas del mundo que no se ve en la bolsa argentina. Aquí usted tiene lo que ha sido la evolución del índice Merval en dólares en esta última etapa, la caída vertical desde los máximos del año 2018, que todavía no encuentra piso. Tenga en cuenta que en números, desde los 1.800 dólares de Merval, que fue máximo a principios del 2018, hoy estamos en 262 niveles que no veíamos desde el año 2009, con lo cual está claro que todavía la tendencia de los activos argentinos continúa muy presionada. Bien, y ahora última pausa en Mercados y Empresas, y enseguida estamos compartiendo la charla que manteníamos en la tarde del viernes con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil para hablar de lo que ha sido la semana en la Bolsa Argentina. Esto después de la siguiente pausa. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Fava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Fava. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios, Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 8 y 22 de abril, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. La mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa. Y juntos lo estamos haciendo posible. Si tenés que salir de tu casa para comprar alimentos o medicamentos, recordá mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Usar barbijo casero o tapabocas. Lavarte las manos con agua y jabón. No tocarte la boca, nariz y ojos. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos seguimos cuidando.
Bien, y compartimos en este último tramo de Mercados y Empresas entonces la charla con Adriana Figueroa sobre el cierre de las operaciones de este viernes. Un mercado argentino que claramente ha estado influenciado por lo que ha sido la presión sobre el dólar y el nerviosismo en torno a la evaluación por parte de los acreedores de la propuesta de reestructuración de la deuda pública argentina. Sobre estos temas, Adriana Figueroa nos comentaba lo siguiente. Sí, los bonos empezaron la semana bien, o sea, se ve que se esperaba como que hubiera más quita de capital realmente de lo que hubo, o de lo que por lo menos se están prometiendo. Así que cuando empezó el lunes la cotización fue muy buena y subían sobre todo las paridades de los bonos, o sea, la relación con el dólar, se veía como que venía muy bien, hasta que, bueno, durante la semana fueron apareciendo comentarios, como siempre, que viste que algunos aceptaban, otros que lo ven inaceptable, bueno, entonces es como que todo eso trae congestión. En la medida que el miércoles tampoco se pagó el bono que tenía que pagarse, que se sabía que no, ya habían dicho que no lo iban a pagar, pero bueno, ese día que no se pagó, realmente fue un día de una brusca caída de los bonos, y eso trajo también aparejado que se disparó el dólar contado con liqui, o sea, trae toda una inestabilidad ese tema. Realmente ayer fue una locura, ¿no? El dólar llegó alrededor de 115, el dólar MEP, bueno, y eso traía aparejado que todos los dólares que están relacionados también terminan subiendo. Y ayer tuvimos, hoy a la mañana por lo menos, habían dado como una solución que los fondos comunes de inversión tenían que desprenderse de los dólares que tenían en sus inversiones. Y bueno, eso va a traer una calma, porque lo tienen que hacer a través del mercado de la bolsa. Así que bueno, eso trajo hoy que los bonos, fue al revés, o sea, bajaron su cotización en pesos, subió la paridad muchísimo, y bueno, y también trajo un enfriamiento del dólar. Se supone que la semana que viene va a seguir, porque dicen que son 150 millones de dólares que se tienen que vender a través de este sistema. Bien. Y bueno, eso por un lado hizo que el dólar se descomprimiera un poco y llegó otra vez a niveles de 107, 108, que eran lo que estaba cuando empezamos la semana. Ahora, bueno, Diana, también, lo que no cambió nada es en materia regulatoria, ¿no es cierto? Porque había algún temor durante estos días que se introdujera algún cambio para impedir que las empresas básicamente compraran dólares a través del MEP o del contado con liquidación, pero cambios normativos no hubo ninguno, ¿no? No, ninguno. Yo también cuando vi eso enseguida busqué, pero no hay ninguna restricción. Lo que sí vuelven a marcar que no van a sacar, porque también estas decisiones del Banco Central tenían relación con la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que nos regula. O sea, lo que está lejos todavía es el tema de quitar el parking, que no sé por qué están empecinados en sacar el parking, porque realmente sería un mercado que vos decís, bueno, siempre va a ser algo para bajar un poco el nivel de compra que hay. O sea, y no obligan a la gente a ir a un mercado informal. Así que bueno, esa no entiendo mucho por qué no lo quieren sacar, porque me parece que no sería algo importante, o sea, que pudiera hacerse la gente, las personas físicas, la venta a través del sistema bolsa. Así que bueno, esta semana tuvimos muchísimo trabajo con las compras, muchas sociedades que habían comprado, otras pesqueras, o determinados, según qué rubro también tienen que vender posiciones. Así que se ha armado un mercado interesante que, bueno, a nosotros siempre nos viene bien y aprovechamos para hacerlo lo mejor y lo más rápido posible, ¿no? Seguro. Ahora, Adriana, ¿qué pasó con las acciones? Porque también hubo mucha turbulencia ahí, pues tenemos, por un lado, las acciones de Estados Unidos, que acá se operan a través de CDRs, que estuvieron firmes. Tenemos a Brasil, que se derrumbó el viernes, y las acciones argentinas, que tampoco hacen pie, ¿no es cierto? No termina de convencer, o sea, todo este tema de la deuda, creo que hasta que no se aclare un poco eso, sobre todo alejar el tema de que no haya default, creo que está complicado. Hoy hubo un acercamiento, o sea, hubo 3 grupos que, o sea, a veces parece que no están tan lejos de unirse las partes. Y bueno, entonces eso trae un mejor clima de negocios, pero las acciones en el exterior Argentina no mejoran, ¿viste? Y hoy, por ejemplo, el Dow, o sea, por más que vos ves que a veces el Dow está positivo, y bueno, hoy fue un día malo igual para las acciones argentinas, y bueno, ni hablar para las brasileras, ¿no? Petrobras Brasil también bajó el 10%, o sea, bueno, todo este tema de Bolsonaro y la crisis en el gabinete también trae aparejado todo eso, y también se disparó el dólar en Brasil.
Así que bueno, seguimos acá en el medio, o sea, siempre con las acciones argentinas, o sea, igual no han bajado tanto, si las ves, por el tema famoso del contado con liquidación, ¿no? Claro. Que como sube ese dólar, te sube la cotización en la Argentina. Pero en general no se ve un repunte sostenido de ninguna acción. Y después, los bonos, ya te digo, para mí dependerá muchísimo el tema de que haya un acercamiento, de que, bueno, hoy por ejemplo Kicillof presentó un plan de deuda que dicen que es mejor que el que presentó Guzmán. Quizás Guzmán lo tiene también arreglado por abajo, el tema de decir, bueno, yo pienso ceder hasta ese punto y no lo dijo de entrada. Veremos, ¿no? La verdad que lo ideal en este contexto y como estamos viviendo este caos, creo que dentro de todo lo mejor que podríamos hacer es no llegar a un estado de default, ¿no? Que cualquier punto que se pueda acercar para acá a unos años, como capitalizar las rentas, o bueno, no sé, este periodo de gracia que se van a tomar, bueno, por lo menos que paguen renta y capitalicen, quizás es un gancho como para que acepten este canje. Y ahí sí vamos a tener un panorama, porque realmente podemos decir que, o sea, si no hay default, los bonos argentinos en dólares están baratos. O sea, conviene y hay muchísima renta para tener de acá en más. Pero bueno, hasta que no se salga de decir hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Si va a haber default o no. Y hasta aquí entonces la descripción de Adriana Figliolo de lo que ha sido esta semana en la Bolsa Argentina. Nos queda tiempo simplemente para compartir los valores de algunos títulos públicos en dólares de legislación local, realmente a precios muy baratos, diríamos, ¿no? Como decía Adriana Figliolo, en un contexto donde uno imagine que la Argentina mejora su propuesta para reestructurar la deuda y hay una solución a la eventualidad del default. Bueno, aquí le ponemos algunos valores en pantalla, ¿no? Estamos hablando de paridades, esto es la relación entre el precio de mercado y el valor de la deuda que representa el bono. Estamos hablando de valores de entre el 23 y el 27% en los tres ejemplos que le ponemos en pantalla, en el sentido de que esto está indicando que por cada 100 dólares de deuda de la Argentina, hoy uno paga el mercado entre 23 y 27 dólares. Está claro que la reestructuración va a terminar con una quita, con una extensión de plazos, también con una poda de intereses, pero muchos inversores están viendo que en estos precios probablemente exista más para ganar que para perder. Por supuesto que esto es una inversión de riesgo, con lo cual debe definirse en función del perfil justamente de cada inversor en términos del riesgo que está dispuesto a asumir y el tiempo que para él es posible esperar. Nosotros de esta manera estamos cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Aprovechamos para despedirnos como siempre. Hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.